Bueno, muy bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva explicación alrededor de los elementos básicos de la estadística. El día de hoy vamos a trabajar en particular el análisis descriptivo de datos, la organización de los mismos en tabla de frecuencias y la interpretación que le vayamos a dar a esa información que tenemos. Todo en relación con contexto, con un contexto estadístico, con un contexto eh, donde se identifica la población, la muestra, hay una variable y hay un tipo de variable. A continuación, les doy a conocer ese trabajo con relación a este contexto. Bueno, muy bien. Bueno, creo que aquí ya estamos viendo del lado izquierdo cuál es el contexto que vamos a trabajar. Se pregunta a 20 estudiantes de 10º grado del Instituto Pedagógico Nacional sobre el número de hermanos que tienen. A continuación, los resultados. En total, pues son 20 datos los que están presentes, donde la población es el Colegio Instituto Pedagógico Nacional, donde tenemos una muestra de solamente 20 estudiantes de 10º grado. Tenemos la variable, aquella característica sobre la que se pregunta que es el número de hermanos, y eh, el tipo de variable es una variable cuantitativa, es discreta y es de razón. Bien, entonces para contextualizar y tener en cuenta un poco lo hecho en un video anterior. Bien, entonces la idea es identificar en estos datos, pues que el número mínimo de hermanos sería 0, hay un número máximo de hermanos que son 5, y esta información la podemos colocar organizada en algo que llamamos la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para ello, ya tengo aquí una construcción inicial de la misma, de la tabla de frecuencias, con varias columnas a las cuales le daré sentido gradualmente. Bueno, la primera columna pues tiene esos valores de la variable número de hermanos, ¿sí? Desde el 0 hasta el 5, bien. Y ya lo que vamos a hacer en la siguiente columna es el conteo de cuántos de esos estudiantes hacen parte de ese valor de la variable, del número de hermanos. Bueno, como ven, está en una hoja de cálculo Excel, y aquí pues podemos hacer pues varias cosas para el conteo rápido, y pues teniendo en cuenta que pues no solamente pues es un número eh, pequeño de datos el que se puede manejar en estadística, se pueden manejar datos de un mayor volumen. Entonces pues la estrategia también funcionaría para ese otro volumen de datos, para un conteo rápido y exacto. Bien, entonces aquí en primera medida, para el conteo de cuántos estudiantes no tienen hermanos, o sea, el número de hermanos es igual a 0, lo que vamos a hacer es utilizar una de las funciones que nos proporciona Excel. La función se llama contar si. ¿Qué vamos a contar aquí? Vamos a contar de este conjunto, ¿sí? ¿Cuántos elementos tienen el valor 0? ¿Sí? Entonces el contar si es que hay un rango de valores que yo tomo para el conteo con una condición o criterio específico. En este caso el criterio es que sean los que tienen 0 hermanos o ningún hermano, que corresponde a la casilla H5. Porque aquí no me la dejaba coger de una vez. Entonces mira que aparece el conteo. O sea, hay 5 estudiantes que no tienen hermanos. Pero entonces la idea es reproducir esta
en esta expresión, en todas las casillas de la columna que llamamos frecuencia absoluta, que da cuenta del número de individuos que hacen parte de ese valor de la variable, lo vamos a reproducir. La idea es que, pues como se mantiene este número de individuos ya con el valor de la variable, con la tecla F4 yo voy a seleccionar F4, la columna que tiene todos los valores, y la voy a dejar constante. Es decir, que para las otras casillas, pues ya quede ese rango y no me vaya, digamos, a mover a otras casillas del Excel, ¿sí? Sino que ya quede específico. Entonces F4 va a ser que aparecen unos símbolos pesos que lo que hacen es encerrar el rango y ya aplicarlo para las demás con la función de arrastrar toda la columna. Entonces, si te das cuenta, hay 6 estudiantes con un hermano, 5 estudiantes con 2 hermanos, 2 estudiantes con 3 hermanos, un solo estudiante con 4 hermanos y un solo estudiante con 5 hermanos. Si vamos a hacer con autosuma, aquí autosuma, el total de las frecuencias absolutas nos da el número que corresponde a la muestra del instituto pedagógico, que son 20 estudiantes de grado décimo. Bueno, muy bien. A eso refiere la frecuencia absoluta. Vamos a ver a qué corresponde la frecuencia acumulada. El concepto de frecuencia acumulada en estadística no es más que la suma consecutiva de las frecuencias absolutas, con la claridad de que la primera frecuencia acumulada es exactamente la misma de la primera frecuencia absoluta. Ahora bien, es una suma consecutiva, casilla a casilla. Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre el igual en Excel, pues va a dar apertura a hacer una operación o a aplicar una función entre casillas. Bien, entonces en este caso lo que voy a hacer es la anterior, que corresponde a la frecuencia acumulada, la voy a sumar con la siguiente frecuencia absoluta y ahí nos va a dar un total. Al arrastrar nos damos cuenta que ya va haciendo la suma. 11 más 5, 16, 16 más 2, 18, 18 más 1, 19, 19 más 1, 20. La última frecuencia acumulada corresponde al total de individuos de la muestra. Y bueno, pues aquí ya no colocamos total, no tendría sentido ese total. Bueno, aquí, bueno, voy a corregir que pues tenía un tema aquí de edición. Aquí vamos a trabajar otro concepto en las frecuencias para la distribución, que es la frecuencia relativa. Y aquí, en este otro, la frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí vamos a corregir. Entonces F punto R significa frecuencia relativa acumulada. Ay, a ver, dejamos primero la mayúscula. Bien. Y con los símbolos correspondientes. Bien. Listo. La frecuencia relativa es la que se determina del cociente entre la frecuencia absoluta de ese valor de la variable y el total, ¿sí? En este caso, la frecuencia relativa sale la operación de la frecuencia absoluta correspondiente en esa fila del valor de la variable. Bien, y vamos a dividir entre el total. Y obtenemos pues un valor entre 0 y 1, ¿sí? Porque pues la idea es que estos valores de frecuencia absoluta no superen la unidad o ese total de la muestra. Bien, al arrastrar
obtenemos las frecuencias relativas. Perdón, aquí creo que hay que dejar como estándar de la misma manera con F4 la celda, la casilla I11. Vamos a encerrar, damos F4 I11. Ahora sí, entonces para que quede fija y podamos establecerla para todas, por eso apareció el error. Listo, ya quedó fija para todas y con autosuma, pues nos daremos cuenta que efectivamente la suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad, o en otras palabras, en términos de porcentaje, podemos decir que es el 100%. Recuerda que para interpretar una frecuencia relativa también es posible en porcentaje si la coma decimal la corremos 2 lugares a la derecha. Entonces, por ejemplo, este 0,25 vendría a ser 25%. Por ejemplo, este 0,1 vendría a ser al correr 2 lugares, ojo, sería el 10%. Bien. Y por último, la frecuencia relativa acumulada es la suma consecutiva de las frecuencias relativas. Entonces, en este caso, como lo tomamos de la absoluta y de su acumulada, la primera acumulada de las relativas es igual a la primera frecuencia relativa, a la que en este caso es del valor de la variable 0 hermanos. Entonces, aquí también con la función igual, a ver, que nos quede igual, bien, nos quede igual. Y ya seguimos con la suma de la primera relativa acumulada con la siguiente. Y ya podemos arrastrar hasta el final. Y mira que ocurre algo similar a lo que ocurría con la acumulada. La acumulada, la última acumulada me da el total de la muestra. Y aquí la última relativa acumulada me da la unidad, o en este caso, el 100%. Bien, bueno, dada esta organización en una distribución de frecuencias de los datos que nos dan 20 estudiantes, podemos seleccionar al menos una casilla por cada columna para realizar la interpretación y lo que significa esa casilla dentro de este contexto estadístico. Bien, entonces, bueno, voy a seleccionar aquí primero esta notación para la frecuencia absoluta, que es n sub i, frecuencia acumulada, n mayúscula sub i, frecuencia relativa f sub i, y frecuencia relativa acumulada, bueno, aquí también la corrijo, es f mayúscula sub i. Bien, la variable se representa, pues es una variable que está, como dije, cuantitativa, y se puede representar como xi, que es la variable y los posibles valores que puede tomar en esta muestra en particular. Bueno, la idea es entonces, como les dije, hacer un ejercicio de interpretación de esta información, al menos una casilla por columna. Voy aquí, ya tengo unas filas establecidas, creo que se puede ampliar un poco. Vamos a ampliar un poquito, que sea más notable la distribución de frecuencias, y para hacer el ejercicio de interpretación. Entonces voy a copiar acá esta ecuación. Creo que ya es notable acá. Y vamos a darle la interpretación, aunque creo que mejor sería dejarla en una casilla aparte. Voy a dejarla aquí a este lado. Mejor. Y aquí hago la interpretación. Entonces, en esta columna voy a colocar algunas de las casillas y aquí la interpretación correspondiente.
que ya quité ese signo. Bueno, no voy a colocar n sub i, sino que voy a colocar, por ejemplo, n sub 3. ¿Qué significa n sub 3? Pues que en la columna de la frecuencia absoluta me voy a ubicar en la tercera casilla de arriba hacia abajo haciendo el conteo. Entonces, primera, segunda y tercera. Y le voy a dar sentido a lo que corresponde a esa casilla. En este caso me señala un 5, que es un 5 del número de estudiantes que tiene 2 hermanos. Entonces, esa es la interpretación. Entonces, aquí al lado la voy a colocar 5 estudiantes tienen 2 hermanos. Y bueno, uno puede hacerlo con otro, por ejemplo, con N5. Un estudiante tiene 5 hermanos, con N1, que sería 5 estudiantes no tienen hermanos. Son las interpretaciones a las que da lugar. Bueno, vamos a hacer la interpretación de una de las casillas que esté en la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, bueno, aquí un símbolo más estético. Creo que incluso podríamos quitar esto para de pronto tener una mayor visión de todo. Sí, efectivo. Y vamos a colocar, por ejemplo, n mayúscula 5 o 4, dejemos 4. N mayúscula 4. Quiere decir que yo voy a tomar la cuarta casilla, o sea, esta, la cuarta casilla de la columna frecuencia acumulada y le voy a dar sentido. Bueno, aquí hay un 18 que corresponde a la frecuencia acumulada para 3 hermanos. Acumulado porque pues ya están sumados los que tienen 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. ¿Cómo y cuál va a ser la palabra clave para interpretar este 18 de un número de estudiantes? En este caso son 18 estudiantes que ya están sumados acá, que tienen ya este número de hermanos, como máximo 3. Entonces la interpretación aquí es 18 estudiantes tienen como máximo 3 hermanos. Y ese es el sentido de una frecuencia acumulada. Tiene sentido cuando obviamente la variable es cuantitativa, cuando la variable es cualitativa nominal, no tendría sentido hablar de un número máximo. Tal vez en la cualitativa ordinal, al tener los rangos, sí, uno puede decir, bueno, tantos estudiantes o tantas personas tienen como máximo rango, digamos, cuando hablábamos de los rangos del ejército, tiene como máximo grado mayor, ¿sí? O capitán, ¿sí? Pero entonces, para una cualitativa nominal no tiene sentido la frecuencia acumulada, no da lugar a una buena interpretación. Bien, cuando es ordinal y las cuantitativas, que esté claro el orden, eso sí, mira que desde el inicio la variable número de hermanos está ordenada de menor a mayor y por eso pues uno puede establecer el máximo. Bien. Y para la columna de frecuencia relativa, entonces vamos a tomar una casilla. Podemos tomar a F12 o F sub 2, o sea, la segunda frecuencia relativa. Aquí nos damos cuenta que hay un 0,3 o corriendo la coma decimal 2 lugares a la derecha, un 30% de estudiantes que tienen esta característica. Entonces te vas ubicando por fila. La característica es que tienen un hermano. Entonces, mira, el 30% de los estudiantes tienen un hermano. Bien.
Eso significaría. Entonces, para la siguiente, la que yo tome, pues también uso el mismo principio de la frecuencia acumulada como máximo, pero entonces ya en términos de porcentaje. Entonces yo podría aquí hacer el ejercicio para la frecuencia acumulada con F mayúscula 5, por ejemplo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Este 0,95 o 95% que corresponde a máximo 4 hermanos. Entonces, en este caso, el 95% de los estudiantes tiene como máximo 4 hermanos. Y bien, este es el ejercicio que está propuesto. Bueno, aquí le vamos a dar guardar para para futuras explicaciones. Espero les haya servido. Pues este ya es digamos, el panorama general del ejercicio desarrollado. Espero haya sido de mucha utilidad y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad y que se encuentren muy bien por mucho tiempo.